Hola amigos de Radio Hoy, estamos hoy en un nuevo capítulo de Sintonía Vital, descubriendo la salud integral. Hoy vamos a estar con una invitada desde Argentina, pero no en Argentina, ella está en Río, trabajando desde allá, y nos va a contar acerca del desarrollo que ella ha hecho, ¿cierto? Ella es originalmente kinesióloga, pero ha hecho un camino muy bonito y que ha integrado otras herramientas muy potentes que vamos a profundizar. Se llama Rosana Corín. Y antes de saludarle y empezar a conversar con ella, vamos a saludar a nuestro auspiciador. ¿Quieres recuperar tu vitalidad? Empieza a sentirte mejor y sana tu cuerpo con los electrones libres y la frecuencia de la Tierra. Conéctate a la energía de la Tierra desde tu casa u oficina gracias a los productos ERTIN, productos patentados y certificados, libres de tóxicos. No se conectan a la corriente. ¿Qué beneficio nos trae? Mejoran el sueño, reducen el dolor y la inflamación, mejoran el estado de ánimo, acelera la cicatrización y regeneración, estimula el rejuvenecimiento, el sistema inmune, protege la radiación electromagnética y mucho más. Para mayor información y asesoría, visítanos en contactotierra.cl. Contacto Tierra, la respuesta está bajo tus pies. Entonces, vamos a saludar ahora a Rosana. Hola Rosana, ¿cómo estás? Hola Juan, ¿cómo estás vos? Un placer siempre estar en contacto, una alegría realmente. Sí. Bueno, yo a Rosana la conozco hace muchos años, cuando yo estuve viviendo en Buenos Aires. Atendía a mis pacientes en el consultorio de ella, así que trabajamos juntos codo a codo un año y medio por lo menos, así que nos conocemos mucho. Y bueno, conocí mucho un poco la terapia que tú haces y me interesó mucho por eso invitarte, porque originalmente, claro, tú eres kinesióloga, pero hiciste un camino en terapia craneosacra, en liberación somática, eh, y después otras eh, conocimientos más y ha ido haciendo como una síntesis. Entonces, cuéntanos un poquito esta síntesis y qué es la liberación somatoemocional, liberación somática, y cómo tú la integras con la kinesiología y cómo la aplicas realmente. Bueno, primero un agradecimiento, esta invitación, realmente desde que nos conocemos fuimos compartiendo caminos en común y también vi tu crecimiento, así que muy lindo poder participar. Bueno, yo vengo hace más de 39 años que trabajo en el área de la salud, que me recibí como kinesióloga y trabajé en área hospitalaria y en distintas especialidades, entonces luego de 10 años de trabajo en hospital con pacientes de distintas líneas dentro de lo que es cardiovascular, rehabilitación neurológica, terapia intensiva. Entonces yo fui expandiendo el tipo de pacientes y el tipo de sintomatología a tratar. Luego me fui formando en otras áreas como ser terapia craneosacral y liberación somatoemocional de la línea del doctor Jonah Pleasure. Luego me formé en constelaciones familiares, integré también experiencia somática, que es un abordaje de trauma y estrés postraumático. Y hoy por hoy hago una síntesis incluyendo distintos abordajes. Si es por el trabajo de terapia craneosacral, lo vengo realizando desde el 2004, donde comencé en Buenos Aires y luego seguí formándome acá en Brasil. Em, el trabajo de terapia craneosacral es un trabajo sobre el cuerpo basado en el sistema craneosacral. El sistema craneosacral es un sistema que incluye los huesos craneales, el sistema nervioso, sus meninges y todas las inserciones y todos los sistemas que se relacionan con él, que tiene un ritmo, una frecuencia, es palpable y cualquier sintomatología que el paciente presente de distintas áreas, de distintos sistemas, puede afectar o puede tener un efecto sobre este sistema. Entonces, es un trabajo sobre el cuerpo donde se palpa este ritmo concretamente, donde se ven dónde están también las restricciones de tejido, porque cualquier síntoma que tenemos en el cuerpo, síntoma físico y emocional, va a tener una reverberación en este sistema. Entonces, podemos palparlo concretamente y ver dónde están esas restricciones. Conforme se va trabajando, podemos empezar a liberar estas restricciones
Y también sabemos que en el tejido, en lo que envuelve estos tejidos, que son las fascias, que es otra parte, ¿no?, de este sistema, que envuelve músculos, vísceras y demás, está la memoria de todo lo vivido, ¿sí? Porque el cuerpo tiene la memoria de todo lo experimentado. Entonces, también conforme vamos trabajando sobre el sistema, podemos acceder a memorias que quedaron congeladas o inhibidas del sistema, que a partir de esto hacemos síntomas, ¿sí? Muchas veces el paciente puede venir por cualquier tipo de consulta, motivo, desde estrés, desde bruxismo, problemas digestivos, algo traumático concreto por algún evento que pasó a la persona, pero el cuerpo tiene la memoria de todo lo experimentado. Conforme vamos trabajando, el cuerpo va haciendo una liberación somatoemocional, es una especialización dentro del cráneo sacral, concretamente. Entonces, podemos acceder a este sistema, liberar lo que quedó ahí en el fondo y ganamos funciones, ganamos habilidades, podemos tener respuestas también tanto de sistema, mejorar visión, audición, mejorar funcionamientos neuroendocrinos. Es muy amplio lo que se gana con el trabajo de terapia cráneo-sacral sumado a liberación somatoemocional. Eso cuando se puede trabajar concretamente con el paciente presencial, ¿sí? Luego, con todo lo que ha sucedido, con la pandemia y demás, en épocas en donde yo igualmente en pandemia estuve solamente 20 días en aislamiento, pero el resto, a los 20 días ya me empecé a trabajar con todos los cuidados en consultorio, y muchos pacientes no podían venir a la consulta, entonces muchos pedían online. ¿Cómo iba a trabajar cráneo sacral online? Era como complejo. Empecé a adaptar, ¿sí? No voy a decir que eso es cráneo sacral, pero empecé a adaptar dentro de lo que es el trabajo sumado a experiencia somática, que ya voy a hablar un poquito de esto, rastreando en la fisiología de la persona y dándole algunas pautas para que el propio paciente pueda acompañar la liberación de ciertos tejidos. Y sorprendentemente fue muy buena la respuesta. En pacientes que nunca había visto presencial, tanto o algunos que ya los había atendido. El trabajo de experiencia somática es otro trabajo, es otra formación que yo hice, que viene del doctor Peter Levine, que es un abordaje de trauma y estrés postraumático, que está orientado también al cuerpo para la renegociación de trauma. Y ahí lo que descubre como una de las temáticas es la respuesta que tenemos nosotros los humanos ante las situaciones de peligro, ¿sí? Ante el estrés o el peligro, tenemos una respuesta similar a lo que tienen los animales salvajes. Ante el peligro, la respuesta es la lucha, la fuga o el congelamiento. La diferencia que él encuentra, ¿sí?, que los animales salvajes no generan trauma y los humanos sí. ¿Por qué es esto? Por comportamientos, por cultura, por inhibiciones, en donde quedamos congelados en algún área del sistema, que puede ser desde el comportamiento ante una situación de trauma, en comportamiento, en el afecto, en respuestas que quedaron disfuncionales. Entonces quedamos congelados. El animal salvaje, luego de una situación de alto impacto, puede hacer una descarga el sistema y sigue con su vida, ¿sí? Entonces, puede haber un congelamiento, pero no genera trauma, ¿sí? Y cómo liberas el trauma? ¿Cómo? Porque me fue resonando porque en un momento yo estuve trabajando con un psicólogo de acá y lo entrevisté también, que se dedica al EDMR, ¿cierto? Que Sí, es una terapia para estrés postraumático y también sí, trabaja con los movimientos oculares así y es. aparentemente es tremendamente efectiva. Eh, pero yo siempre me acordaba lo que tú me comentabas de la liberación del trauma, pero mucho más en la fascia y en el resto del cuerpo. Sí. Cómo trabaja eso? ¿Y cómo queda un trauma? Por ejemplo, no sé, una persona que, qué sé yo, sufre un accidente o lo asaltan o algo traumático, ¿cómo se graba eso y cómo después tú trabajas eso?
Bien, sí, el MDR es un abordaje es diferente y es sumamente efectivo también para el trabajo de trauma. Bueno, primero, para la lectura y para la visión de Peter Levine, el trauma no está en el evento, ¿sí? No está en lo que sucede, sino cómo responde la fisiología de esa persona, ¿sí? Estamos ante una situación, no sé, un terremoto, ¿no? Vamos a hablar que Chile tiene bastante, o sea, no todos responden de la misma forma antes, ¿sí? Si hay experiencias previas, si ya está acostumbrado, si tiene habilidades que desarrolló, no todos van a responder de la misma situación estando en el mismo lugar. Entonces, no está en el evento, sino cómo es la respuesta de esa persona que está condicionada por un montón de otras, si tuvo situaciones previas que se van sumando y no pudo completar una respuesta. Entonces, digamos, cuando hay un evento potencialmente traumático, ¿sí? Porque es el evento que es potencial de trauma, puede ser tanto un accidente en el deporte o en un asalto o enfermedades, que una noticia, o a veces es observar algo de alto impacto, ¿sí? Entonces puede ser algo traumático, puede ser de alta velocidad, de alta frecuencia, abrupto, inesperado o precoz, ¿sí? Son las distintas formas que puede instalarse el trauma, las condiciones, ¿sí? Entonces, depende del tipo de trauma, ¿sí? Si ya se puede definir como trauma, ahí es ver, depende el tipo, ¿sí? Por si es un accidente, desde dónde voy a trabajar, si es una información que me llegó, ¿sí? Y si tuvo impacto a nivel emocional y en el cuerpo, porque siempre va a estar todo relacionado, o si fue precoz, digamos, de desarrollo, un trauma de desarrollo, puede ser intrauterino o en el parto o en los primeros 2 años de vida, ¿sí? Entonces, se trabaja de distintas formas en cada uno, ¿sí? Es muy específico, hay abordajes específicos, trabajos específicos que se hacen. No obstante, se observa en la fisiología de la persona lo que trae. La persona puede ni remitir que tuvo un trauma, porque muchas veces la persona puede mencionar, yo ante tal situación me pongo muy nervioso, me siento ansioso o me como las uñas o tengo comportamientos compulsivos, tengo, no sé, juego o consumo tal sustancia o soy adicto al trabajo o me cuesta salir, vincularme, exponerme. O sea, la sintomatología puede ser sumamente amplia, ¿sí? Como motivo de consulta. Y puede la persona ni remitir una situación traumática, porque si la persona que viene tuvo alguna situación intrauterina o nació con precoz o tuvo que estar en incubadora, no sé, todo eso la persona no tiene una memoria explícita para nombrar, para ser nombrado, ¿sí? Entonces, desde el momento a nivel intrauterino y hasta los 2 años, algunos hablan 2 años, 3 años, no hay una memoria explícita. O sea, la criatura no puede nombrar lo que está Mm. sucediendo, no tiene un lenguaje explícito, pero tiene una memoria implícita, tiene un lenguaje implícito. Todo lo que experimentó esa criatura está en la memoria del cuerpo y el cuerpo tiene la memoria de todo lo vivido, por más que no lo recuerde, ¿sí? Entonces, podemos trabajar en los distintos niveles, ¿sí? Podemos observar dónde está esa memoria, qué es lo que quedó, qué comportamiento, y vamos trabajando en función de observar ese comportamiento en el cuerpo. Observamos en conjunto con el paciente, cuáles son los movimientos que están impedidos, cuáles son los lugares donde está el impulso en exceso, si hay una hipervigilancia, si hay ansiedad al contar, si hay una inhibición. Es muy amplio el comportamiento, ¿sí? Que puede tener la persona o la sintomatología de consulta. No necesariamente cuando trabajamos en algo traumático vamos a pretender recordar todo. No Mm. ese es el motivo, sino completar esas respuestas que quedaron inhibidas en ese congelamiento, ¿sí? Si la persona, Tengo por que- ejemplo,
Sí, No, es que tú mencionabas un rato que el animal puede hacer una descarga de la experiencia y no sí. queda. Y si la persona tuvo algo a los 2 años, al año o después de la infancia y queda como congelado en esa vivencia, eso va a quedar en una parte específica del cuerpo. ¿Y cómo se libera eso? ¿Cómo hace la descarga? Porque me imagino que es algo como físico. O sea, finalmente la persona tiene que liberar una energía que es algo físico. No es como un Así, proceso intelectual como quizá un psicoanálisis o algo así. así es. Esto que mencionas es tal cual, porque muchas personas que vienen y que están en un proceso psicoterapéutico, solamente cuando hay trauma, elaborar un trauma desde el área solamente mental, del raciocinio, de lo cognitivo, no es suficiente porque necesitamos procesarlo en el cuerpo, ¿sí? El trauma, el primer lugar donde afecta realmente un trauma es en el cuerpo, luego es psicológico, luego tiene un comportamiento emocional. Entonces, estoy hablando portugués. Entonces, resolver o restaurar una cuestión traumática desde el análisis solamente es como muy poco, ¿sí? O sea, es limitado. Entonces, ¿qué hacemos? Rastreamos esa fisiología, ¿sí? Porque lo que se afecta, lo que queda alterado es un sistema nervioso autónomo, ¿sí? Sistema nervioso autónomo, ante un estrés, un choque, un accidente, por ejemplo. ¿Qué hago? Viene el auto. Yo no puedo hacer nada voluntario ahí. ¿Lucho o huyo? Esa es la respuesta, no la decido yo. Es el sistema. Porque me quedé paralizada o luché o huí. Ninguna de las tres respuestas es voluntaria, primero, ¿sí? Entonces, cualquiera de las tres respuestas es la mejor respuesta que la persona puede tener ante esa situación. Porque si continuó con vida, es lo mejor que pudo suceder en ese momento, ¿sí? Porque muchas veces la persona puede luchar, viene un asaltante, lucho, me peleo con esa persona, Lo mata. ¿cómo? Lo mata. Sí, me puede matar, puedo matar, no sabemos dónde termina. Ah, Si las fuerzas mías ya me doy cuenta que son insuficientes, a lo mejor me congelo. Puedo iniciar una parte, pero después me doy cuenta que vienen tres más y mi sistema congeló. Pero es algo que mi sistema hace, ¿sí? Uno por sí mismo no decide nada, ¿sí? Son respuestas del sistema nervioso autónomo. Entonces, cualquiera de las tres respuestas es lo mejor que puede hacer el sistema. Eso es lo que sucede, ¿sí? Gracias a esto, gracias hasta mismo al congelamiento, es la mejor respuesta que puede tener el sistema para continuar con vida. Luego hay que ver cómo se trabaja. Y esto que vos me preguntás, ¿cómo se trabaja? Es observar cuáles son las respuestas que tiene la persona en ese congelamiento. ¿Sí? Que muchas veces aparecen en el motivo de consulta o las vamos viendo en los comportamientos también. Entonces, accedemos a esto, mismo en principio tomando contacto con recursos, ¿sí? Porque algo que es necesario para tomar contacto con situaciones traumáticas en el sistema es tomar contacto con recursos en el propio cuerpo, ¿sí? Y eso lo vamos descubriendo con la persona en conjunto. La persona puede tener recursos que ya conoce, pero hay otros que necesitamos explorar para ver qué más hay como recursos, ¿sí? Muchas veces esto es muy común. Por ejemplo, si yo pregunto a la persona, ¿qué es lo que sentís en el cuerpo? Y te puede decir, siento un dolor, no sé, en la rodilla. Tómate más tiempo. Sí, también en el hombro. ¿Y qué más? No, solo eso. Y el resto, le pregunto, ¿y el resto del cuerpo? No, el resto nada, te dice, ¿no? Dice así, es muy común esto. Vos mismo podés preguntar en tus pacientes. No, el resto está nada. Ese nada es no nombrar todo lo que sí hay, ¿sí? Como recurso en el cuerpo que necesitamos. Primero, explorar para ver qué cualidad tiene eso, para poder habitarlo de recursos, de sensación que, ¿qué es esa nada? No, está bien, está relajado o está fuerte. Entonces ya empieza a tener otra cualidad. Si yo puedo nombrar esa cualidad del cuerpo, empiezo a tener sustancia de recurso en el propio cuerpo, ¿sí? Como un cuerpo más habitado, ¿sí? Y eso es algo que lo vamos descubriendo y lo vamos explorando en conjunto. Y eso cambia la capacidad de recuperación ante lo traumático. Eso como fundamental también. En función de esto, vamos a observar qué respuestas fueron impedidas,
si fue una respuesta de lucha o fuga. ¿Dónde están? ¿Dónde vemos eso? Ah, no, yo siempre, la persona puede decir, yo siempre, ante cualquier situación, mi respuesta me pongo nervioso y la quiero matar, lo quiero matar, o me pongo irascible y la quiero acogotar, o entonces ya veo cómo en el lenguaje y en lo que va expresando, observamos esa respuesta de lo que va contando la persona, no, no es así. O viene una persona y se enoja conmigo, lo primero es que me quiero quiero desaparecer, por ejemplo. Entonces ya está abriendo como respuestas de fuga. No quiero hacerme invisible, no quiero que me vean. Entonces, ahí estoy viendo, empiezo a rastrear cuál es la respuesta que quedó tal vez inhibida. Y vamos encontrando los caminos para descargar. La descarga puede ser de distintas formas. Algo que es importante, que es una condición dentro de lo que es el trabajo de trauma, es que es muy cuidadoso, ¿sí? Es muy cuidadoso, respetuoso de los tiempos. No, las descargas que se trabajan en experiencia somática o lo que yo vengo trabajando es una descarga que sea orgánica para la persona, no es nada catártico. Sé que hay abordajes que golpean, descargan, lloran, gritan, todo eso. Y esto no permite una descarga, sino es un agotamiento del sistema, porque no terminan concretamente de descargar. Primero es voluntario eso, y lo que nosotros queremos en el sistema es que haya una descarga del propio sistema, que sea del propio sistema, no que sea voluntario con fuerza, ¿sí? Entonces, por eso es muy cuidadoso, es muy, digamos, le damos mucho espacio para que eso termine de completarse de alguna forma, que a veces no siempre es en una sesión, es un proceso que se da, pero para que la persona pueda salir de la sesión organizada, no quedar con un estado que quedó destruida y quedó con un estado después de la sesión, no puedo caminar. Me recuerda mucho cuando decías recién el tipo de trauma, ¿cierto? Se vive en soledad, te impacta. Me recuerda mucho a Hammer, ¿cierto? Que habla un poco el de lo mismo, ¿cierto? Que primero es un trauma, vivido en soledad, que impacta primero en el cuerpo, en el cerebro y finalmente en una conducta, en una emoción. Y él lo buscaba, ¿cierto? En estas tomografías cerebrales, y buscaba los relés. eh, es como muy similar, pero la forma de trabajo me imagino que es distinta. Pero finalmente busca también la liberación de ese trauma físico. Así es, sí. Y cómo pueden dialogar de los distintos abordajes, ¿no? Con Hammer Mm, también. Yo acá en Brasil estoy con un grupo que trabaja con las leyes de Hammer y mm, está muy, muy relacionado experiencia mm, somática con ese tipo de trabajo. Pero es así, el trauma muchas veces una de las situaciones para que se instale per se es vivirlo en soledad, ¿sí? mm, Nosotros, como humanos, somos seres sociales, porque somos mamíferos, tenemos la misma condición. Entonces necesitamos del contacto, necesitamos del otro, de un otro con una escucha contenedora, del otro de una de calidad. La escucha tiene que ser de calidad para que sea, ¿no? O sea, entonces, eso es sumamente importante que traes también, esto de cómo se vive esta situación. Una situación pudiendo conversar sobre lo que está viviendo la persona, aunque tenga algunos rastros como unas esquirlas de lo traumático, puede ser mucho menor si pudo haber sido compartido en ese momento, ¿sí? Aunque sea por personas desconocidas, ¿sí? mm. En ese momento. Sí, bueno, se nos fue el primer bloque, pero volando. Ya, Me surgen un montón de preguntas que te quiero hacer y vamos en la segunda parte, pero vamos. vamos a ir antes a unos cortitos comerciales y seguimos conversando con Rosana. Hola, estamos de vuelta ya de los comerciales, a seguir conversando con Rosana. Vamos a saludar antes a Contacto Tierra. ¿Quieres recuperar tu vitalidad? Empieza a sentirte mejor y sana tu cuerpo con los electrones libres y la frecuencia de la Tierra. Conéctate a la energía de la Tierra desde tu casa u oficina gracias a los productos Earthing.
productos patentados y certificados, libres de tóxicos, no se conectan a la corriente. Mejoran el sueño, reducen el dolor y la inflamación, mejoran el estado de ánimo, acelera la cicatrización y regeneración, estimula el rejuvenecimiento, el sistema inmune, protege la radiación electromagnética y mucho más. Para mayor información y asesoría, visítanos en contactotierra.cl. Contacto Tierra, la respuesta está bajo tus pies. Entonces, Rosana, estábamos hablando ahí de liberación somática y hablamos mucho del tema de trauma. Te quería preguntar, los pacientes, ¿qué pacientes llegan a ti con qué síntomas, cómo se aborda y todo este desarrollo que tú has hecho posterior de poder trabajar online? Porque tú estás en Brasil y mucha gente, bueno, este programa lo ve gente en Chile, pero también lo ve gente en México, en Colombia, en distintas partes, porque tiene hartas personas que lo escuchan fuera. Pero mucha gente a lo mejor se interesa y dice, bueno, ya, yo tengo tal tema gastrointestinal, o tengo un dolor, o me duele la espalda. ¿Qué personas llegan a tu consulta o te consultan online y que tú puedes abordarlo y cómo funciona? Bien. Bueno, paciente de cualquier tipo de sintomatología, luego previamente se hace una entrevista previa para saber cuál es el motivo de consulta cuando me llega un paciente, pero motivo de consulta puede ser tanto desde el ámbito emocional, ansiedad, fobia, inhibición, Adicciones, adicciones, adicciones. adicciones de comportamiento, de tanto de consumo de sustancias o también adicción al trabajo o, bueno, síntomas de fatiga crónica, fibromialgia, Mm, eh, personas que llegan ya directamente con un burnout también, bruxismo, todo tema. Cada sistema tiene un montón de sintomatología para expresarse concretamente, pero también hay comportamientos desde lo afectivo que puede la persona sentirse inhibida o terminando una relación o situaciones de luto, de duelo que está transitando. Entonces, muchas veces, digamos, convengamos que, bueno, yo tengo, ya justamente esta semana cumplimos 39 años de actividad en mi área de las distintas temáticas que vengo desarrollando de atención al paciente ininterrumpida. Entonces, la derivación que me llega a mí puede ser, bueno, por propios pacientes que indican, pero también yo trabajo en equipo con psicólogos, con médicos psiquiatras, médicos que también trabajan en lo que es el área de constelación, y psicólogos que, digamos, el tema de trauma tal vez no lo trabajan tan específicamente como lo puedo desarrollar, porque es una especialización, trabajo de trauma. mm, Entonces, trabajo en conjunto con psicólogos y con médicos psiquiatras. El paciente puede venir y en función de la sintomatología que tiene, que puede ser, si es una adicción, se evalúa si es momento de atenderlo o si está en tratamiento. Se hace todo un chequeo, una evaluación en conjunto para ver si la persona está en condiciones de comenzar ese trabajo, si es el momento. Yo he atendido pacientes mismo previo a intervenciones quirúrgicas. Me han derivado hasta el momento que ya estaba en terapia intensiva. El año pasado me dice, ¿podés atenderlo antes de una intervención que la persona se va a operar y está muy ansiosa porque no sabe con qué se va a encontrar y demás? Se puede hacer un trabajo para preparar a una intervención, cómo llegar a la cirugía o tienen que hacer un estudio de mucha intensidad o mucha exposición, cómo llegar a esa situación y cómo transitarlo, cómo pasar luego, qué sucede luego de una cirugía. mm, Eh, es muy amplio lo que se puede mm, trabajar concretamente. Entonces, como yo trabajo muchas veces en equipo, el paciente se siente también al mismo tiempo muy cuidado. No es que el paciente puede venir, a lo mejor si quiere hacer solamente el trabajo de experiencia somática o liberación somatoemocional, que la liberación somatoemocional es un área específica de la cráneo-sacral y otra cosa es la experiencia somática, pero bueno, el paciente no necesariamente tiene que saber que estoy, pero bueno, si mm, necesita que le explique, lo explico, pero el paciente se siente de alguna forma cuidado. ¿En qué sentido? Si yo trabajo en equipo, yo sé que voy a hablar con el psiquiatra o la psicóloga, hay conexión. Entonces, no es que viene acá y trabaja y se va y
se arregla, no, o sea, hay conexión con los otros terapeutas, hay equipo, hay red, que eso es muy importante. El paciente no se siente solo en ese sentido también, ¿sí? Para poder trabajar. Algo que yo he visto mucho acá en Chile, no sé cómo es en Argentina o en Río, ¿Sí? que después de la pandemia hay dos cosas que me ha tocado ver mucho. Gente que, uno, fibromialgia, y otro que está también seguramente muy relacionado o con la vacuna o con la enfermedad misma, que después este como post-COVID de mucho dolor, y que los diagnostican como fibromialgia, pero gente que no tenía ningún dolor y tienen dolores. A mí mismo, que me dio COVID, como al mes, empecé con muchísimo dolor también y me puse muy tieso. Estuve varios meses con cero elongación, me dolían mucho los isquiotibiales, me dolía estar sentado y tuve que ponerme a hacer yoga y me demoré yo creo que un año en volver a ser yo mismo en mi cuerpo, de como lo rígido que se había puesto y lo dolorido. Pero me ha tocado mucho ver eso y gente con muchos diagnósticos de fibromialgia y dolores. Entonces te ha tocado ver eso y cómo se puede trabajar. Sí, es que la pandemia tuvo un efecto, a todos nos atravesó la pandemia de alguna forma. Por más que estamos acá y lo pasamos, los que lo pasamos, hay gente que no pudo pasarlo y entonces dependiendo cada uno cómo lo vivió y cómo salió de esa situación, quedan todavía y va a quedar por un tiempo los efectos de esta pandemia, sea el que se vacunó, el que no se vacunó, el que se arrepintió de vacunarse, el que vivió experiencias de alta exposición, porque fue un miedo global, ¿sí? Eso es lo que pasamos, eso se llama trauma social, está definido, es social, a todos nos tocó de alguna forma. Por más que cada uno lo haya sorteado de la forma, el que se aisló, el que tuvo que salir a trabajar y exponerse, el que perdió familiares, el que se tuvo que quedar adentro en la convivencia cuando no, por más que a lo mejor estaba en una situación vincular compleja y tuvo que aislarse en conjunto, gente que a lo mejor se estaba por mudar y no pudo mudarse, gente que quería separarse y tuvo que seguir conviviendo. Entonces, cómo cada uno vivenció, eso está en el cuerpo de cada una de las personas y el factor miedo tiene un efecto muy fuerte. Entonces, una respuesta de tensión es algo que el cuerpo se enrijece, se rigidiza, ¿sí? Porque no sé qué hacer, hay una impotencia, ¿sí? Digamos, como efecto del miedo, o me paralizo, ¿sí? Y aunque salga a luchar o salga a responder tengo que ir a trabajar, tengo que contactarme con el otro, y aunque haya pasado, los efectos quedan aún en el cuerpo, en varias personas, o quedaron durante un tiempo. ¿Qué sucede? Hay una buena noticia en lo que es el trauma. El trauma tiene el potencial, la semilla de despertar dones, habilidades y talentos, ¿sí? Entonces, ese es lo que sucede con un trauma. El trauma tiene eso, ese potencial, ¿sí? Es una semilla de despertar. ¿Cuántas personas ante una situación traumática, luego de esa situación, hicieron un cambio en donde desarrollaron habilidades, despertaron dones, talentos? Entonces, eso está en todos. El tema es cómo conectar con eso también, porque está todo ese potencial. Uno no sabe con qué va a responder. Lógico, es encontrar las vías para permitir esa descarga que en el trabajo en conjunto se pudo ir desarrollando, pero mucha gente que estaba en una situación luego de ese trauma hizo un cambio y pudo desarrollar o pudo hacer un cambio importante, significativo para la persona. Entonces, acceder a esa parte, me parece, esa es la orientación, es la mirada donde a mí me interesa trabajar, ¿sí? Mirar a la persona desde una mirada mucho más amplia, ¿sí? Más allá de lo traumático y la sintomatología, que lógico, es sumamente incómodo para la persona, pero orientada hacia dónde, qué otro aspecto puedo desarrollar conforme estoy trabajando con esto. ¿Sí? Entonces es abrir, no para quedarme ahí fijo, porque el trauma es eso, es fijación, es fragmentación, ¿sí? Trauma tiene todos esos conceptos, es limitación.
estoy fijo en una mirada muy específica. Entonces, ¿cómo puedo ampliar esa mirada? ¿Cómo lo que quedó separado por lo abrupto puedo juntarlo, unirlo? Que tal vez no va a ser de la misma forma que sucedía antes, porque hay una transformación en algo traumático. Pero para poder integrar, que es una palabra que se usa mucho, ¿no? Ah, ¿cómo integro? ¿Cómo suelto y cómo integro? Para integrar, no hay forma para integrar si no se siente algo, ¿sí? Entonces, para poder integrar algo, tengo que sentirlo. No es algo mental, voy a integrar, sí, me pasó esto y lo integro en la cabeza. No, hay que sentirlo en el cuerpo. Para poder integrar, tengo que sentirlo para poder procesarlo y recién ahí lo voy a integrar, ¿sí? Entonces, pasar por el cuerpo es con la condición fundamental para poder integrar algo, ¿sí? Si yo no siento algo de lo confortable, ¿cómo voy a integrar eso? ¿Sí? Entonces, apuntamos a Sí, esto también. sí, porque en el fondo, por lo menos, lo que uno le toca ver gente que está con, sobre todo gente con diagnóstico de fibromialgia, tam- hay mucho como desconocimiento. La persona no sabe qué es lo que tiene, porque algunos médicos le dicen que es psicológico, otros les dicen que es autoinmune, pero como que también yo creo que en la misma profesión médica no hay mucha idea muy clara de qué es. Es como un diagnóstico a una persona que le duele mucho. Entonces el paciente se siente como muy desamparado en el sentido de que dice, ¿qué hago? Aparte de tomar el medicamento. Pero el medicamento en el largo plazo le empieza a generar otros efectos secundarios. Entonces es como, ¿cómo voy y cómo me libero de este dolor sin los medicamentos finalmente? Bien, entonces, fibromialgia es un síndrome que primero es muy difícil de diagnosticar, porque a veces hay una escala con ciertas cantidades de Mm, puntos y demás, entonces mm, hay una realidad que hay mucho diagnóstico mm, por momentos, ¿no? mm, Ah, lo tuyo es fibromialgia, entonces ya que tal, doy tal medicación y ya, y que me claro. quedo con esto, ¿sí? Entonces, bueno, eso existe, hay modas y hay veces que hay, bueno, hay médicos que, no todos, porque no puedo Mm, hablar de todos, pero hay muchos que ponen ya esto es fibromialgia y cierran y le dan la medicación y la persona toma eso. También se coloca en el profesional médico el que lo va a salvar, ¿sí? Entonces, si lo dice el médico, ya directamente. Entonces, también cómo dar espacio para, también, no para, pero para cuestionar qué más hay aparte de esto, ¿sí? ¿Qué otros sistemas estoy en conflicto? Ir abriendo espacios, ¿sí? ¿Qué áreas de mi sistema, mi cotidiano, están también doloridas? ¿En qué momento, no, me aparece la fibromialgia, estos síntomas, ¿sí? ¿Qué sucedió? ¿Cómo relaciono esto con algún evento? Entonces empiezo a abrir, ¿no? No es sino el dolor, ¿sí? Y también no es una cuestión de elimino el dolor, sea por la medicación o cómo lo elimino. ¿Qué información me trae esto, este dolor? ¿Qué me impide o qué gano con este dolor a veces? Entonces ahí abrimos otra puerta, ¿sí? Si tengo un dolor, ¿no? ¿Qué beneficio secundario me trae este dolor? mm, ¿Dónde estoy parada o parado ante este síntoma? ¿Sí? Sin lugar de, bueno, no me queda otra, más desde un lugar más de víctima, o puedo tomar potencia. Todo esto se va trabajando. Yo te hago una mega síntesis de un proceso que se ve trabajando, claro. O sea, tengo un dolor, ¿qué hago? Me quedo con esto, tomo una medicación, me opero, me corto, me fracciono y cada vez tengo un sistema más inmune, más debilitado, o desde dónde encaro, desde dónde me responsabilizo ante esto, ¿sí? Esto también se puede observar a veces en un trabajo en una constelación familiar para aportar y ver qué estoy mirando o qué no estoy mirando. ¿Qué hago con ese síntoma? Eso yo trabajo también, o muchas veces indico para hacer constelaciones en relación al síntoma, ¿sí? Lo trabajamos en conjunto. Entonces, ampliamos la mirada. Si no me quedo con el dolor, la fibromialgia o cualquier síntoma que me toma, que tengo la dependencia con la medicación, ¿qué más?
¿qué sucede con este síntoma? Como decía antes, ¿en qué momento me apareció? Justo, no sé, sucedió tal situación. Ah, sí, tiene que ver, no. También muchas veces hacemos una pasada en la línea del tiempo transgeneracional, ¿sí? ¿Quién Mm, tuvo en la edad que te apareció este síntoma? Padre, situaciones anteriores, padres, abuelos, bisabuelos, ¿sí? Entonces ahí vamos a observar el trauma transgeneracional, ¿sí? Entonces podemos linkear a quién le estoy siendo leal, quién estoy siendo leal con este síntoma, mm, ¿sí? Y ahí podemos ver todo lo que son los puntos ciegos, ¿sí? ¿Dónde no estoy mirando? ¿Qué necesito reconocer? ¿Qué necesito tomar? Entonces se abre un abanico y por eso es muy amplio lo que podemos ir trabajando. mm. Tú me contabas cuando estábamos en comerciales que desarrollaste como un módulo en una formación de constelaciones de un médico allá Sí, y para trabajar el tema de trauma así y es, un poco con lo que está diciendo tú ahora, ¿no? Que cuando así es, también los dolores son sistémicos. así es, sí. Digamos, estuve en dos formaciones, una del doctor Miguel Esquiavo primero, participando con los módulos de percepción, que lo di durante dos formaciones, y luego el doctor Pablo Chamorro, que tiene una formación en la Argentina también, Mar del Plata y Buenos Aires, y me pidió armar un módulo concretamente de trauma, memoria y resiliencia, le puse ese título, y entonces ahí podemos traer lo que es el contenido de trauma, es cómo se observa el trauma, de alguna forma, para que los alumnos puedan observar también cómo el trauma se manifiesta dentro de una constelación, cuáles son las respuestas que podemos observar. Y eso va para dialogar, cómo dialoga las constelaciones con el trauma, ¿sí? Yo recién estuve un último fin de semana, estuvo acá Stefan Hausner, que es un constelador muy conocido alemán, que trabaja con salud también y que participé y también trae el contenido de trauma. Entonces, ¿cómo dialoga el trauma dentro de la constelación familiar y cómo podemos observar? No solamente para personas que se forman en trauma o se forman en constelaciones, para cualquier persona que pueda observar qué hay, cuál es el fundamento y cómo podemos observar en la persona, para cualquier terapeuta o cualquier persona, respuestas de lo traumático, para poder observar cuándo trabajar, cuándo no trabajar, en qué momento hacer una intervención. Entonces, hay un contenido que se puede desarrollar tanto desde la neurofisiología, desde ejercicios sistémicos que están dentro de ese módulo. Es un módulo que, bueno, yo lo di presencial y este año di uno también presencial y online. Eso se puede hacer. Tal vez acá voy a hacer uno, acá en Río ahora, y bueno, eso está disponible también. Y también tengo un trabajo que se llama Cuerpo Presente y Sentido, que también trabajamos la percepción para habitar nuevos espacios, cómo percibimos en el cuerpo distintas respuestas, respuestas mucho más orgánicas, de más creatividad, de más potencia, con ejercicios, con dinámicas, con temáticas específicas de cada participante. Eso también lo llevé a Buenos Aires este año. Ya lo vengo haciendo un par de veces. Bueno, se nos está yendo el programa, nos quedan ya un par de minutitos y no sé si te gustaría como haciendo un cierre un poco de todo esto que hemos conversado y quién podría en el fondo acercarse a esto, a conocer más, a conocerte a ti. Bueno, acá abajo van a estar publicadas tus redes y cómo contactarte, pero un poco mucha gente, sobre todo acá en Chile, no hay tanto conocimiento ni de terapia craniosacra, ni de liberación, ni de experiencia somática. Las constelaciones están conociéndose más ahora, pero existen hace muchos años, pero acá en Chile es algo que ha ido como masificándose en los últimos años. Entonces, es súper interesante lo que tú estás hablando hoy, porque es algo que acá no se conoce mucho. Entonces, como invitarlos a los que están escuchando y viendo este programa y qué es lo que podría decir como para ir cerrando. Bueno, cualquier persona, si quiere alguna consulta o alguna inquietud, me puede contactar, eso por supuesto. Yo trabajo de forma online, en forma presencial. Ahora estoy en Río, en Buenos Aires cuando estoy.
podría acercarme a Chile también, eso en algún momento se puede organizar, si eso está en el transcurso del año. Em, y esto está disponible concretamente, no hay una limitación, o sea, cualquier consulta se puede hacer de esta forma concretamente y saber que siempre se está a tiempo de trabajar, aunque haya sido alguna situación de larga data, para modificar, y lo digo con conciencia, por experiencia propia, por lo trabajado en los distintos abordajes desde mi trabajo, desde mi proceso personal y por los pacientes que atiendo hace años, todo lo que se puede ir modificando, los beneficios que trae concretamente. Y sí, son técnicas que se pueden ir sumando. Sé que yo creo que hay mucha gente en Chile en distintos lugares que se pueden interesar con estas temáticas. Sé que las constelaciones sigue creciendo en distintos lugares, pero el trabajo de poder linkear y dialogar estas técnicas potencia mucho la respuesta de mejora del paciente. Eso lo vemos en los distintos equipos que yo trabajo. Eso, bueno, lo pueden decir también mis colegas con quienes yo trabajo, que son de alto respeto para mí también. Así que bueno, son Bueno, todos bienvenidos. entonces te quería agradecer, Rosana, por haber estado con nosotros hoy día. Fue una conversación muy, muy profunda y podría haber seguido un par de horas más, pero se nos va el tiempo. Y los dejo a todos invitados a quedarse en la sintonía de la radio. Mañana el programa se repite a las 10:30 de la mañana y después queda en Spotify, queda también en mis redes, las redes de la radio. Así que los que quieran volver a ver y escuchar a Rosana están completamente invitados. Y nos vemos la próxima semana. Hasta el próximo lunes. Chao, Rosana. Chao, buen año para todos. Igual, gracias.